Vamos ahora a la determinación de las ecuaciones de proyección. Utilizando las funciones analíticas de variable compleja, ya que satisfacen la ecuación o la condición de conformidad, a cada punto del plano complejo Z, como lo hemos visto, está dado por el par de números phi y lambda. Y a ese par de puntos, a ese punto le corresponde uno y solo uno en el plano complejo W, y se define como W igual a X mayúscula más Y imaginario por Y mayúscula, que es la función analítica de variable compleja. Quedaría una expresión como la que tenemos en este momento que estoy señalando, en donde vemos que W es igual a X e Y mayúscula, f de z, o podemos reescribirla como AW función de phi y de lambda. Pero ahora, en Gauss-Krüger, vamos a usar el concepto desarrollado por Mercator. Vamos a introducir la nueva variable Q, la latitud ampliada o isométrica, y obtener un nuevo plano paramétrico Q y lambda, para lograr una representación conforme. Haciendo uso del nuevo plano paramétrico, el W, que anteriormente lo teníamos escrito como una función de f minúscula z, ahora pasa a ser una f mayúscula z igual a una f de q más y por lambda. O podríamos decir una f1 de q lambda más y por una f2 de q lambda. Entonces tendríamos que W será igual a una X más Y por Y. Las ecuaciones de proyección son estas que tenemos y que estoy señalando aquí con el puntero. Previamente a definir X y Y, debemos tener en cuenta consideraciones importantes. La proyección Gauss-Krüger se distingue, entre otras cilíndricas conformes, por las siguientes condiciones. La primera, la imagen del meridiano central del uso, el meridiano de contacto, es el eje de abscisas, X, tomado positivamente hacia el norte, ya sea que estemos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, que es nuestro caso. Cada segmento del eje de las abscisas es igual a un segmento del arco elíptico de meridiano que representa, lo que equivale al meridiano rectificado. Por lo que podemos afirmar que la única dirección en la cual las distancias, las longitudes se conservan es en el meridiano de contacto. Es aquella dirección en la cual la dilatación lineal m es igual a 1 en toda su longitud. Las longitudes lambda son contadas a partir de un meridiano origen, Greenwich, y para el cálculo su valor debe ser expresado en radianes. Pero nosotros la queremos personalizar de acuerdo a la ubicación geográfica donde estemos trabajando. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a elegir un meridiano de contacto, un meridiano origen, para el lugar donde estemos trabajando. A ese meridiano le que tiene una longitud, es una longitud 0. Y ahora vamos a decir que el meridiano del punto que yo quiero proyectar en Gauss-Krüger, que tiene una longitud P respecto a Greenwich, vamos a decir que L, la longitud en mi proyección Gauss-Krüger, va a ser igual a la longitud del punto menos la longitud del meridiano de contacto. Esto es muy importante, ¿sí? Porque de alguna manera nos permite focalizarnos en la región de trabajo que estamos cartografiando. Teniendo en cuenta lo anterior, nosotros podemos reescribir que X más Y por Y es igual a una F de Q más Y por L, no por lambda. Y si a esta expresión F de Q más Y por lambda la desarrollo por Taylor,
vamos a tener esta expresión de varios términos, como corresponde a una serie de Taylor. Recordemos que la serie de Taylor no es más ni menos que la suma de monomios que en la medida que yo tengo una mayor cantidad de términos, puedo describir a una función como una suma de monomios. La precisión de la serie de Taylor va a depender de la cantidad de términos que yo esté utilizando para definir una función. Es decir, por ejemplo, si seno de x lo quiero expresar como serie de Taylor, para que sea exacto deberé tomar la mayor cantidad de términos. El último término, de alguna manera, me está indicando la precisión con la que yo expreso al seno de x como función de la suma de monomios. Pero ahora, si prestamos atención a las ecuaciones que tenemos acá, al desarrollo, podremos ver que aparecen en el primer término, o sea, en cada uno de los términos, podemos separarlos, teniendo en cuenta o considerando que y es igual a la raíz de menos 1, que y cuadrado es igual a menos 1, y cubo es igual a menos y a la cuarta es igual a 1, y a la quinta es igual a i. Entonces, de esta expresión que estoy señalando aquí con el mouse, la podemos limpiar y vemos que en el primero, en el tercero, en el quinto y así sucesivamente no tenemos números imaginarios. En el segundo, en el cuarto, en el quinto y así sucesivamente, en el segundo, en el cuarto, en el sexto y así sucesivamente, vamos a tener términos que tienen la variable o la unidad imaginaria raíz de menos 1. Entonces podemos separar una parte imaginaria de una parte real. Y si vemos que la expresión, la primera ecuación que tenemos en la parte superior de la diapositiva, x más y por i mayúscula, las x serían reales y lo que acompaña a la i de imaginario sería la función i, que es lo que tenemos al final, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos separar la parte real de la imaginaria y cada una de estas dos funciones x e y son las ecuaciones de proyección que se utilizan en Gauss-Krüger. Si L entonces es igual a 0, y es igual a 0, por lo que se deduce que para x va a ser x de q de 0 igual a una f de q. Esto no es más ni menos que la rectificación del meridiano principal o meridiano de contacto a partir del ecuador hasta un punto de latitud phi.